Dios los bendiga. Yo aprovecho ahora que tengo el sonido fuerte, así que estoy más contento que perro con dos colas. Estoy feliz. Y gracias a los hermanos que han estado ayer, a José, a Dani, Gaby a lo último estuvo ahí, Dani también, perdón Ale, estuvieron. Gracias por estar, por ayudar. Samuel también estuvo, bueno, gracias. Gracias a los hermanos porque vio que usted encontró todo limpito hoy acá, pero ayer no estaba toda limpita. Así que damos gracias a Dios. Le vuelvo a decir lo mismo que las casas de vida, por ser que, diga conmigo, sensible a la necesidad. Y hablando de necesidad y ser sensibles, yo quiero continuar un poquito del sermón de la semana pasada, que tenemos que hacer cambios para tener resultados. Diga conmigo, cambios para resultados. ¿Amén? ¿Qué hay que hacer para tener resultados? Si no cambio, siempre seré lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuelo italiano, siciliano, ¿no? Y me acuerdo que tenía un dicho. Y un dicho iba para los vagos, dice que en Italia también hay vagos. Y siempre él renegaba, ¿no? Renegaba. Y él decía, el vago es aquel que se tira y dice, figo seco cae en boca. ¿No? ¿Qué quería decir? ¿Cuánto le gustan los higos? ¿A nadie le gustan los higos? Dios mío, ¿dónde vive usted? ¿Vio qué rico que son los higos? Son riquísimos. Y si le ponen nuez adentro, y con mantecol, y lo otro que es burbuja, No puedo comer nada de eso, ni tomar nada, así que me quedó en el recuerdo. Pero decía, higo seco cae en mi boca, ¿no? Como que quería solamente, ¿qué? Comer, una bendición. Pero para hacer un higo seco, él me decía que lleva un proceso. ¿Qué lleva un proceso? Hay que sacarlo, ponerlo, secarlo, esperar. Pero el vago no quiere hacer eso. Decirle que está al lado tuyo, menos mal que me senté al lado tuyo. ¿No? El que no quiere cambio es el que dice, bueno, si cae, cae, y si no cae, no comeré. ¿No? Me gusta porque la palabra dice, ganarás el pan que le dijo el Señor, ¿con qué? Con el trabajo, ¿no? Y esto es en todas las áreas. O sea, uno quiere edificar la familia y a veces cree que queremos que otro edifique la familia o que venga edificada, ¿sí? Pero la familia, ¿quién la edifica? Mí, dijo el indio, ¿no? ¿Quién edifica la familia? Yo. Queremos que nuestros hijos estén, pero ¿quién cría a los hijos y quién forma a los hijos? Nosotros. Entonces usted va a ver que a lo largo de la vida el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo siempre tiene una retribución. Si usted no trabaja, ¿qué pasa? Miraba, le contaba a los hermanos ayer, miraba ahí un algo, ¿no? Y decía que en un país, ¿no? La persona que no trabaja lo ponen 4 años preso. 4 años preso porque no trabaja. Y el hombre decía, y en la Argentina le pagan por no trabajar, ¿no? Entonces decía, ¿cómo me gustaría ir a ese país? Y uno lo puede tomar a chiste, pero es el mundo natural. Pero el mundo natural es un reflejo del mundo espiritual. Y usted va a ver que la palabra del Señor nos lleva a nosotros como iglesia a poder salir de ese lugar de comodidad, de estancamiento, muchas veces de apatía, de indiferencia, de poder mirar las cosas de lejos, sino para ser nosotros protagonistas. Usted sabe que tiene vida, porque ¿quién le da la vida a usted? El Señor. Si no, ya se lo hubiese llevado, y a mí también. Y nos da la vida con un propósito, nos dio la familia con un propósito, nos dio hijos con un propósito.
El Señor le dio trabajo con un propósito. El Señor lo puso en la iglesia ¿con qué? Con un propósito. Ahora, ¿cuándo entendemos estas cosas? Estas cosas las entendemos cuando estudiamos la palabra, creemos en la palabra, nos formamos en la palabra, y la palabra produce fe en nosotros. Y la fe es la que destruye los argumentos en nuestra mente puestos por esta sociedad, por el mundo. Y no estoy hablando de gobierno, usted me entiende, ¿no? Hay algo impregnado en la sociedad que viene directamente del infierno, que es la ley del menor esfuerzo, pero sí tener buenos resultados. Pero la palabra me dice que yo me tengo que esforzar. Dice que el reino de los cielos, ¿qué pasa? Sufre violencia. Y no está hablando de insultos ni de agarrarse a las trompadas, sino de personas enérgicas, personas que no se conforman, hombres y mujeres que quieren cambios en la vida, en el hogar, en la familia. Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, pero no vamos a buscar al que bendice. ¿Me comprende? Queremos, no sé, el bienestar, pero no vamos a ese lugar. Y Dios tiene que destructurar. Y ¿se acuerdan que les di una palabra, las que la tengo por acá? Es desaprender algo para volver a aprender. ¿Y qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender la verdad del reino. La verdad del reino es esforzarse. La verdad del reino es ese trabajo. La verdad del reino es no ver y seguir hacia adelante. La verdad del reino es invertir. La verdad del reino no va de acuerdo a lo que yo tengo en el bolsillo, sino de acuerdo a lo que tengo en mi espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es el reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios y su justicia. Y dice que todo vendrá porque por añadidura. También hay otro de los relatos en la palabra donde hay un hombre que se encerró en sí mismo, dijo, tengo un montón de granos, voy a poner más silos, más graneros, y cuando tenga todo así los voy a hacer más grandes para tener más riqueza. Y el Señor le dice, necio, ¿no entendés que ese no es el reino? Porque cuando venga, ¿para qué va a quedar todo eso? ¿Se da cuenta? Que su trabajo y el mío son las almas. Que su trabajo y el mío es arrancar a la gente de las tinieblas y llevarla a la luz. Su trabajo y el mío es poder llevar paz a los hogares, levantar al caído, sanar al enfermo, libertar al cautivo. Pero yo le hablo y no me escucha. Usted sabe que sí escuchan. Usted sabe que aunque usted le hable y miren para otro lado, la gente sigue escuchando porque está necesitada. Dígame un fuerte amén. Por eso es que tenemos que hacer cambios en nuestra vida para obtener resultados. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 2. Verso 10. ¿Lo tiene ahí? Si no tiene, porque hoy no tenemos el proyector, convídele la Biblia, no se la convide la vida, no le convido a nadie. Convídele la Biblia y decirle que está al lado tuyo, bueno, va a tener que traer la Biblia para la próxima. 2:10 dice, porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Creados en quién? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, la palabra aquí en Efesios, Pablo habla, ¿no?, a la iglesia de Éfeso y le dice, ustedes están hechos por Dios, están creados por Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me comprende? O sea, usted y yo, ¿no? Yo y usted y yo. Somos creados por Dios, somos formados por Dios. Somos hechos, hechura. Dice, para algo, creados para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahora, ¿qué son las buenas obras? ¿Qué comprende usted por buenas obras? El hombre por sí solo no puede hacer nada bueno. ¿Sabía eso? Ni usted ni yo, por más que tenga buenas intenciones, no podemos hacer buenas obras.
porque el hombre no es bueno. Él dice que el corazón del hombre es como perverso, malvado, perverso. Entonces las buenas obras vienen ¿por quién? Por Dios, por el Padre. Entonces todo lo que usted y yo hagamos bueno, no somos nosotros, es Dios. Decía el que está al lado tuyo, por eso me senté acá. Veo a Jesucristo en tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Hay poco amén. ¿Al lado de quién se sentó? Me da para pensar. Creados, dice, para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano. Dios prepara de antemano las buenas obras. Las buenas obras es el Evangelio. Y no hablo de la religiosidad, sino hablo de la salvación, de la sanidad del corazón, de las fuerzas y la fortaleza que el hombre necesita de trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz, de poder darle a una persona vida eterna. Yo no sé, ¿qué puede soñar? ¿Podemos soñar muchas veces en un ministerio grande? ¿Cuántos me dicen amén? ¡Qué lindo! ¿Podemos soñar en tener una casa, un auto, una camioneta, un camión, una empresa? Pero ¿sabe qué? El Señor nos lleva a soñar en gente en la eternidad. Cuando usted hace las buenas obras, lo que usted está haciendo, está llevando a la persona a la eternidad, donde dice que ni el orín ni la polilla lo corrompe, donde un alma vale más que todo el oro y la plata de este mundo, donde el hombre en esta tierra pelea y mata por oro, por plata, posesión, puestos, riquezas. Y eso es pasajero. Por eso le dijo el Señor a ese mal administrador: pero estás haciendo graneros y vienen a buscar tu alma hoy, ¿y a quién le va a quedar? La desesperación y el afán del corazón del hombre nos lleva a ese egoísmo y no pensar en la eternidad. No sé si a usted le ha pasado, micrófono, cuidado. Me acuerdo ¿cuántos tienen 20 años acá, verdad? Tenemos Santa Cena. ¿Cuántos tienen 20 años o menos de 20 años? ¿Sí? Bueno, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si piensan en el día de su jubilación, decís, estás re loco. Y si les digo si se van a morir, van a decir, están mal. Porque es así. ¿Cuándo pensamos en eso? Cuando estamos en 21 y 22 como yo. Ya pensamos en la jubilación, en todo lo que viene por delante, ¿no? ¿Cuándo nos lleva el Señor? Si nos lleva, no nos lleva. ¿Qué está pasando en el cielo, no? Que aguante un poquito. Y acá vemos nosotros cómo muchas veces la juventud, la inmadurez, nos lleva a pensar en nosotros mismos y no nos lleva a pensar en una eternidad. El tema que es adolescencia, chicos, no es con ustedes, por favor. No, las hermanas no enojan conmigo. Miren que tenemos Santa Cena. Esa adolescencia muchas veces está en la iglesia. Y podemos tener 70, 80, 90, 100 años y seguir pensando, y no nos importa lo que es la eternidad. Porque seguimos pensando en un presente. Y seguimos pensando en nuestros planes y nuestros propósitos, en nuestro futuro. Pero no pensamos en la eternidad de la gente. No pensamos que si hoy se muere tu tío, tu tía, tu primo, tu prima. Les dije de mi hermano que tuvo una ACV. ¿Y quién está libre de algo? Nadie. ¿Y pensamos dónde va a pasar la eternidad de esa persona? No. Ahora, Dios nos da el poder, diga conmigo el poder, de poder impartir eternidad en el corazón del hombre. Dios nos da el poder de poder trasladar a esa persona del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios nos da esa bendición de poder llevar a esas personas. Por eso dice, para toda buena obra. Acompáñeme al libro de los Salmos,
el libro de los Salmos, Salmo 37. ¿Lo tiene allí? Verso 23. Dice, por Jehová son ordenados ¿qué? Los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios encamina, Dios ordena su caminar y el mío. Por eso después vamos a ir a otro salmo, donde ese salmo nos dice que no tenemos que ser necios, duros, sin entendimiento. Pero usted va a ver que Dios quiere ordenar el caminar suyo y mío en el propósito de la eternidad, no suya, porque ya está, su eternidad dada por su decisión, sino usted poder transmitir a otro esa eternidad. ¿Cuántos me comprenden? Me dicen amén. ¿Amén? Uno habla de las casas de vida. No, yo no quiero. Usted sabe que está dando la posibilidad a personas que vivan la eternidad. Yo la semana pasada les decía que no es por casualidad el entorno donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted va a comprar, de sus amistades, no son casualidad. Dios no tenía otra persona más apta que usted para ponerlo en ese lugar, para que usted pueda transmitir vida a aquellos que no la tienen. ¿Me comprende? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? 2 o 3 cositas así. Si repetimos la misma conducta de vida, no podemos esperar resultados distintos. Si usted sigue y yo seguimos repitiendo patrones de conducta, no podemos obtener resultados. Seguimos, como decía mi abuelo, figo seco cae en mi boca, ¿no? Y bueno, pero si el otro no lo hace, pero si mi papá no lo hizo. Hay patrones de conducta que nosotros tenemos que quebrar y romper, porque la palabra dice, todo lo puedo ¿en quién? ¿En quién? ¿Se da cuenta que sabemos la palabra? Ahora, ¿aplicamos esa palabra en nuestras crisis? ¿Aplicamos la palabra en los momentos de duda y de temor? ¿Aplicamos la palabra cuando hay cosas que no comprendemos? El Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que estar dispuestos a desaprender lo viejo. Mire que está al lado suyo, es decir, no eches al viejo, por favor. Por lo nuevo, así obtener nuevos hábitos, nuevas costumbres. Ahora, esos hábitos y esas costumbres están guiadas por nuestra fe, ¿dónde? En la palabra, ¿me comprende? Que esto no es una mentalidad positiva. No, no, no. Le vuelvo a decir, el hombre por sí solo no puede hacer nada, y nada bueno. O sea, los cambios en la mentalidad y en la actitud no vienen, ¿no es cierto?, como hacía este que esperaba que el higo caiga en su boca. Vienen del trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Esforzarse, comprender, entender, hacer esos cambios en la vida, en la casa, en la familia, esas transformaciones. No, porque mi papá nunca me dio un abrazo. Si nunca te dio un abrazo tu papá, dalo vos. No, porque mi mamá era así. Si tu mamá era así, hace de otra forma. Pero esos hábitos, esos patrones de conducta que marcaron nuestro corazón, tienen que ser transformados por la fe en la palabra. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y denle un aplauso grande al Señor también. Mire, los cambios no suceden por sí solos. No, hay cosas que yo soy el que tengo que cambiar. Y le vuelvo a decir, uno puede tener una buena intención, pero no alcanza. Dice que los cielos
no se llenan con buenas intenciones. Y usted va a ir a los cementerios, el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones. Pero usted va a ver algo, que la buena intención puede ser un pequeño granito de arena para la transformación por medio del Señor Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que transformar nuestras vidas por medio de esa fe y ponerlo por obra. Para hacer los cambios y esas distintas transformaciones en nuestras vidas, tengo que quererlo, y puse una palabra aquí, aceptarlo. Tengo que aceptarlo. Si yo no lo acepto en mi espíritu, puedo quererlo, claro, sí puedo querer, anhelar. Si yo le diría a usted, hoy, mañana, ¿cuántos trabajan mañana? Levante la mano. ¿Y cuántos quisieran, no es cierto, irse, no sé, a las montañas mañana? Pero se puede, ¿no? O sea, por más que quiera, no puedo. ¿Se da cuenta? Que uno puede querer algo, pero para poder lograrlo, tengo que trabajar para eso. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me va entendiendo en esta mañana que el esfuerzo es lo que va a transformar? Si quiero que mi matrimonio, quiero que mi esposa, quiero que mi esposo, quiero que mis hijos sean distintos. A ver, una persona alcohólica, ¿puede querer dejar el alcohol? ¿Cuántos me dicen amén? Hay personas alcohólicas que quieren dejar, o personas adictas que quieren dejar. Ahora, ¿alcanza con eso? No, el querer no alcanza. Una persona alcohólica o adicta tiene que ir a un centro de rehabilitación. O sea, tiene que suceder algo para que eso pase. Y así en nuestras vidas, yo puedo querer algo, pero para esa transformación yo tengo que querer hacerlo. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando usted va a internar a una persona adicta, lo primero que le dicen, ¿sí?, es si la persona quiere estar. Porque no es, la persona tiene que querer estar en ese lugar para poder ser tratada por profesionales y todo lo demás. Creo que los sábados una de las cosas que se va a dar, se va a hablar de adicciones, ¿no? ¿Por dónde están? Bueno, se me perdieron. Pero creo que una de las cosas que se va a hablar es el tema de adicción. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 32, ahí nomás. El verso 8. Usted sabe que este salmo a mí me habló muchísimo, estaba en los primeros pasos del camino cristiano. Y no sé usted, pero yo era medio duro. ¿Cuántos eran medio duritos? ¿No? Y Dios me habla a través de esto, porque uno busca la bendición solamente, pero no busca la transformación. Uno quiere la bendición sin transformación, y no hay bendición sin transformación. ¿Sabía eso? O sea, si una persona no es transformada, es difícil que sea bendecida, porque la bendición no hablamos de plata, es el bien de Dios, el reino manifestado. Pero es otra cosa, otro tema, otra harina de otro costal. Dice el verso 8, te haré ¿qué? ¿Y qué más? Y te enseñaré ¿qué? El camino que debes. Dice, sobre ti ¿qué? Fijaré mis ojos. Yo no sé si usted aprecia la descripción de este salmo, donde Dios mira tu andar y el mío. Los ojos de Dios están puestos, dice, sobre los fieles de la tierra. Todo acto, toda actitud, todo pensamiento, todo hablar, todo caminar, Dios está mirando. Dice, yo te voy a hacer entender el camino que vos tenés que andar. Dice, y te voy a enseñar. Ahora, hablaba el otro día con Gabriel Ontivero,
y hablaba un tema que muchas veces hay dos tipos de tratos de Dios. ¿Cuánto? Dos. El trato de la persona, perdón. Está el trato donde muchas veces Dios nos mete. Ahora, ¿por qué nos mete en ese proceso para que nuestras vidas sean transformadas? Y está el trato que nosotros nos metemos. Y cuando yo me meto, es consecuencia de la desobediencia y del pecado. Y es ahí donde hasta que no volvemos nuevamente a Dios, nuestras vidas sufren. Porque usted va a ver hombres en la Biblia, en la palabra del Señor, que fueron tratados por Dios. Pero en ese trato por Dios siempre salieron victoriosos. Y usted va a ver personas que trataron por sí mismos, un ejemplo Sansón, ¿sí? Saúl, que ellos solo se metieron en ese trato y así, Coré, la rebelión, la rebeldía, y así terminaron porque no estaban en el trato de Dios, estaban en la verdad, en el afán de su corazón. Y el Señor le dice a usted y a mí, yo te voy a enseñar el camino que tenés que andar. Algo hablaba ayer con los hermanos, creo que con Dani, que uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en la iglesia es el discipulado. Y se lo digo de mucho dolor en el corazón. Cuando alguien intenta discipular a alguien, se enojan, se rebelan, dan vuelta. O sea, es tremendo, es tremendo. El discipulado es tremendo porque la persona no está abierta a ser formada. Chan, no estaba en el sermón esto. Porque la persona tiene pensamientos y patrones de conducta que va a hacer lo que quiera hacer. Entonces, te digo, esto no lo hagas. ¿Y sabe qué hacen? Y después terminan haciéndolo. Porque su corazón no está abierto a ser discipulado, formado. Muchas veces toman el discipulado como un control, y no es un control. Es de acuerdo a lo que es la palabra. El Señor dice, te voy a enseñar cómo tenés que caminar, cómo tenés que conducirte, cómo tenés que hablar, qué es lo que te tengo que enseñar. Porque mientras sigamos repitiendo nuestros patrones de conducta, nuestras vidas no van a ser transformadas. Y el problema no es usted, el problema es la gente que va a ser afectada por usted. Entonces el Señor dice, yo te voy a enseñar. Ahora, ¿sería yo quiero ser enseñado? Tiene que bajar un ángel. Y el Señor dice, ¿sabe quién es el ángel? Muchas veces es tu esposa. Muchas veces es tu esposo. A veces tu pastor, tu pastora. Es la palabra. Entramos en una supuesta mitología cristiana y queremos esa transformación. Y el Señor dice, yo quiero hacer algo con vos, pero necesito que vos quieras. Hacer una sonrisa al que está a tu lado y decirle, ¡qué bueno! ¿Amén? Dice, no seas como qué. ¿Como quién? Como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Cuando usted y yo no aceptamos un consejo, ¿sabe cómo terminamos siendo? Decir el que está al lado tuyo, David con Goliat fue con onda, decirle. Y esta mañana la palabra es con onda. Me gustan las caras que pone. ¿Sin qué? Entendimiento. O sea, cuando yo me empaco y hago lo que quiero hacer, que soy como una mula. Yo les conté, creo que, no sé, a los hermanos, una vez tenía un pastor, y claro, al principio yo me renegaba mal con todo. Lo que me decían, no. Yo le dije que uno de mis problemas es el orgullo, así que imagínense, estaba... Y un pastor me dice, yo no voy a pelear con vos. ¿Por qué? Porque estás demasiado crudo. Mira el que está al lado tuyo y decirle, hacerle así. A ver cómo estás. Muchas veces necesitamos un poquito más de trato de Dios. Pero el Señor dice, no seas como el caballo, como el mulo.
sin entendimiento. Ahora, no es por vos, pensá esto, dice, si no, no se van a acercar a vos. Te vuelvo a decir lo que te dije en un principio. Usted tiene el poder de transformar personas o no. Usted, por medio del Espíritu Santo, no me malinterprete, puede hacer la voluntad de Dios o no. Pero ¿saben qué? Depende de nuestra, diga conmigo, decisión. Decisión. Hay 3 cosas importantes, pero yo quería cerrarle algo de la semana pasada de la vida de Pablo. Yo les decía que Pablo estuvo lleno de cambios y desafíos y transformaciones. Después léalo en su casa, Filipenses 3, del 5 al 14, y usted va a ver que este hombre, sí, un hombre que era orgulloso, un hombre que tenía una posición, que era soberbio, todo lo que tenía, pero estaba dispuesto, diga conmigo, dispuesto a ser transformado. ¿Cuándo estuvo dispuesto? Cuando él tuvo un encuentro. Por eso yo escuchaba hoy atentamente. Y muchísimas veces las personas, cuando recién entran al Señor, son las más abiertas. Las personas cuando entran al Señor son aquellas que dicen, yo quiero que el Señor venga a mi casa. Yo quiero abrir mi casa. El tema es cuando pasa el tiempo y ya nos vamos acostumbrando y bueno, y queremos una posición y queremos que nos reconozcan y yo soy él delante del Señor dice que no somos nada. Dice, ¿siervo qué? ¿Siervo? Inútil. Entonces vemos la óptica del hombre y la óptica de Dios. La óptica de Dios totalmente distinta a la del hombre. Pablo deja una herencia para aceptar una nueva vida de fe y de esperanza. Una vida de relación y de revelación. Pero tuvo que existir un cambio en Pablo. Pablo tranquilamente podía haberse vuelto y él jamás hubiese sido usado por Dios. ¿Se acuerda ahí cuando el Señor le habla y dice, instrumento mío escogido es este? Instrumento. Usted es instrumento de Dios. Su casa es instrumento de Dios. Su economía es instrumento de Dios. Su familia, sus hijos son instrumento de Dios. El tema es que nos apropiamos de tanto y terminamos como el caballo, que tenemos que ser sujetados y cuando nos portamos medio, que queremos, el Señor te pega el tirón así para atrás y te dice, ¿a dónde vas, chiquito? ¿Te das cuenta que yo soy tu dueño? ¿No te das cuenta que yo te creé, te formé, te rescaté del lugar donde te rescaté? Para que puedas ser usado, para que puedas ser mi instrumento. Él cambió un estilo de vida por obediencia al que lo llamó. Deja la comodidad, fíjese Pablo, deja la comodidad, deja sus costumbres, deja su rebaño, porque él estaba acostumbrado a moverse en ese palo, en ese ambiente, y deja su rebaño para ser rechazado, juzgado, apedreado. Mi pregunta es, ¿estoy dispuesto a eso? ¿Estoy dispuesto a dejar mi comodidad para que el Señor me haga entender y comprender el camino? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Los cambios nunca son fáciles porque nos piden hacer cosas que antes no hacíamos. Un cambio, una transformación que le decía la palabra la semana pasada, la palabra transformación es la palabra metamorfosis, es la que tiene el gusano y luego, o la oruga y luego sale la mariposa, ¿sí? Usted va a ver que ese cambio, esa transformación, yo tengo que querer hacerla. Amén. Tengo que anhelar hacerlo. Volvemos nuevamente, esforzarse y ser valiente, caminar y no sin ver resultados. Cuando alguien entiende que Dios lo está guiando, va a caminar sin ver los resultados.
Creer aunque todo sea contrario a lo que usted y yo estamos esperando. Creemos en la salvación de nuestra familia. ¿Qué estoy haciendo por esa salvación? ¿Qué estoy dando? O sea, ¿me estoy siendo guiado por Dios o sigo siempre lo mismo? Volvemos nuevamente, los cambios que nunca son fáciles. Creer aunque todo sea contrario a lo que espero. No desmayar y vivir sin esas quejas. ¿Hay quejones aquí? ¿Hay quejones? ¿Quejonas? Decir al que está al otro lado, no te quejes más. ¿Cuántos me dicen amén? Porque si no, ese que tenemos que ser sujetados ¿con qué? Con cabestro y con freno. Y fíjese que en muchas etapas de su vida y de la mía, cuando este animal se quiso desbocar, el Señor tuvo que tirar para atrás y decir, no, pará, Josecito. Yo no te salvé para esto, ¿eh? O volvé o te llevo. O volvé o no. ¿Y cuántas veces les ha sucedido esto? ¿Cuántas veces el Señor le ha tenido que pegar el tirón al cabestro para que nosotros podamos reaccionar que es Él en nuestras vidas? El cambio es total. El cambio de Pablo fue cultural, fue espiritual y de conducta. Fue un cambio totalmente radical en toda su esplendor. Segundo, decirle que está al lado tuyo, con esto ya terminamos. En el Salmo 32, usted va a ver aquí 3 cosas importantes: una promesa, una advertencia y una explicación al propósito. La promesa es que Dios nos guiará y va a dar una dirección, ¿sí? Dice, te enseñaré. La advertencia es el orgullo, la terquedad. ¿Conoce personas tercas? ¿Sí? ¿Cuántos han dicho antes de conocer al Señor? No, yo a la iglesia no entro jamás. ¿Ha dicho eso? ¿Se da cuenta de dónde venimos? ¡Qué lío! El orgullo, la terquedad, esta es una cualidad o actitud la cual se mantiene en las ideas firmes y de pensamientos. Una persona terca es alguien que se mantiene firme en ese pensamiento. Por eso el Salmo 32 dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Habla de la parte comprensible, razonable de la vida. Ahora, ¿cómo puede ser cambiado nuestra forma de pensar o nuestra terquedad? Primeramente yo creo que es reconocerlo. ¿Cuántos me dicen amén? Y no es fácil reconocerlo. Vaya Pablo. Pablo no fue fácil reconocerlo. Pero Pablo tuvo que estar ciego, tuvo que encontrarse con el Señor, tuvo que ser llevado porque estaba ciego. Entonces fíjese el trato del Señor que tuvo con Pablo. ¿Para qué? Para hacer ese instrumento en las manos. Ese es el trato que Dios tiene con usted y conmigo, para que podamos ser útiles en su mano. ¿Me va entendiendo? Que todo lo que le ha pasado, le pasa y le pasará no es por casualidad. ¿Se da cuenta? Que todo lo que sucede en su entorno no es casualidad. Es un trato directo, es una formación del Espíritu Santo. Esa hermosa persona de la Trinidad que está las 24 horas en tu vida, enseñándote y enseñándome el camino que tengo que llevar. Pero a veces somos tercos y esto no, y a mí me gusta esto. ¿Y qué tiene de malo? Y el Señor te dice, no seas como el caballo, no seas como esa mula. ¿Por qué? Porque quiero transformar tu vida, cambiar tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me va comprendiendo? Y lo tercero, una explicación de su propósito. Los animales son domados para estar con sus dueños. ¿Sabía eso?
Es imposible que un caballo salvaje o un caballo pueda ser ese caballo de carrera o de exhibición si no es domado. Ahora, es domado, puse algo hermoso aquí, por su dueño. Así tienen que ser nuestras vidas, domadas para poder estar en los planes de Dios. Si ese animal, esa bestia tan grande que tiene tanta fuerza no es domado, no sirve. No sirve. Y mirá al que está al lado tuyo y decirle, vos sí servís para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El tema es entender y comprender el camino que el Señor quiere llevarte y llevarme. No ser terco, reaccione, querido hermano. Cuando en esta semana pase algo, sea sincero con el Espíritu Santo. Señor, ¿en esto soy terco o terca? ¿En esta situación soy como el caballo o como la mula? ¿O estoy dispuesto, quizás soy, pero a dejar todo eso solamente para poder seguirte a vos? ¿Amén? Necesitamos poner nuestros ojos en el Señor, en las cosas que Él hace, no como las hace. ¿Amén? Él busca transformar y cambiar nuestra vida. Nuestra vida. Y por último, nuestro corazón tiene que ser alineado a la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ser nuestro corazón? Entonces, fíjese que todo el proceso que usted atraviesa y yo atravieso es para ser alineado al propósito de Dios. Nosotros a veces queremos hacer nuestro propósito, pero Pablo tuvo que morir a su propósito para hacer el propósito de Dios. Y usted va a ver en la antigüedad, lea el libro de los Hechos y va a ver que mucha gente tuvo que dejar cosas porque entendieron para qué estaban. Entendieron para qué fueron salvos y comprados a ese precio tan grande. En unos minutos vamos a tener la Santa Cena. Pero a mí me gustaría en una oración que vamos a hacer, que usted pueda ser sincero con Dios. Y usted sabe que les leí allí un texto, creo que parafraseé el texto, que dice que el Señor está ¿dónde? ¿A dónde está? ¿Y qué hace el Señor? Llama. Si alguno escucha su voz, dice que Él entrará. Y esas cosas que te están costando tanto van a ser quebradas. Y esos fantasmas que están en tu vida, que te vienen persiguiendo, van a ser derribados. Pero es necesario que escuchemos la voz de Dios. Escuchamos tantas voces, escuchamos tantos ruidos, escuchamos tantas situaciones que nos hacen no escucharlo a Dios. Yo les conté a ustedes, ¿cuántos son pescadores acá? A ver, Martín, pescador. ¿Cuántos son? Pescador, bueno, tenemos a uno solo. Decirle que está lo tuyo, con razón. Nos vamos a morir de hambre así, hermano. Acá, pescador, ¿sí? Buenísimo. Estoy comiendo mucho pescado, así que se los pido. Y el pescador, pescar en la orilla, es muy difícil que el pez se acerque. Por eso, ¿dónde van los peces más grandes que saca? ¿A dónde los sacan? ¿Dónde? Los muelles, ¿a dónde están? ¿Cuántos han ido a la costa? Qué lindo, ¿no? Vengo con recuerdos hoy que me parece que está de la abundancia de mi corazón. ¿Y ha ido al muelle alguna vez? ¿No? Veo qué lindo que es si uno se para así en la punta y puede hacer la película esta. ¿No? Y qué lindo, ¿no? Y uno cuando se va a la punta de todo, ¿qué escucha? Nada.
tranquilidad, porque está ¿dónde? En la profundidad. Y los que más saben alquilan esas lanchas o barcos o botes y se van al mar profundo, ¿no? Porque es donde salen los peces más grandes y tienen seguro una pesca. La orilla siempre distrae, hermanos. La orilla siempre nos saca del propósito. Mientras sigamos en la orilla, siempre vamos a estar agarrando los peces. Usted sabe que uno de los problemas que, no sé, lo que usted coma tranquilo, yo no tengo problema. Pero los peces que tenemos aquí de río, sobre todo los que vienen a la orilla, el problema es la gran contaminación, ¿sabía eso? El petróleo y todo. Entonces comen eso, comen bolsita y todo lo demás, y ahí se alimenta el pez. Y muchas veces seguimos ahí nosotros, y no nos damos cuenta que tenemos que bogar más adentro. No nos damos cuenta que en esa profundidad que Dios le está pidiendo a usted y a mí principalmente, es donde Dios quiere hablarnos para que podamos escucharlo y podamos tomar un sermón no como un reto, decirle que está al lado tuyo. Si lo tomaste como un reto, decíselo. Está bien, fue así. No. Si lo tomaste como un reto, no es un reto. Usted sabe cuánto lo amo y a mí me gustaría ver el propósito de Dios sobre cada uno de ustedes, cumplido. Y a veces veo este salmo en muchos. Pero Dios va delante nuestro. ¿Cuántos me dicen? Y por último, el Señor trabaja en favor de aquellos que esperan y confían en Él. ¿Cuántos me dicen amén? Y la pregunta que hice, ¿qué tan dispuesto estoy hoy para que Él cambie mis planes? ¿Qué tan dispuesto estoy? De acuerdo a la respuesta que usted tenga en su corazón, se va a dar cuenta si es como el caballo o como la mula, sin entendimiento. Y ahí se va a dar cuenta por qué tantas veces el Señor a veces pega el tirón, puede ser con situaciones, economía, enfermedades, lo que sea, familiar. Y uno dice, ¿qué pasó, Dios? Y Dios te dice, te estoy llamando la atención para que me mires a mí. Y dejes de mirar en la orilla y entres en el propósito eterno. Cerra tus ojos ahí donde estás.